España tiene que pisar el acelerador si quiere alcanzar los objetivos de movilidad sostenible. Según los últimos datos del Anuario de Movilidad Eléctrica de AEDIBE, tanto las matriculaciones de vehículos eléctricos como híbridos descendieron entre 2023 y 2024. Concretamente, este tipo de matriculaciones cayeron un 3,9% en un año. En total, estos representan hoy en día un 11,4% del total de cuota de mercado de automóviles, con un parque móvil que ascendió a casi 600.000 unidades a finales de 2024. Una cifra que aún queda lejos de lo marcado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tiene como objetivo alcanzar 5,5 millones de unidades para 2030. En este contexto, los particulares son los que más han confiado en los vehículos 100% eléctricos, con el 53% del conjunto de matriculaciones, con un peso importante de los destinados a empresas, que ya alcanzan el 42% del total. Tal y como explican los expertos del sector, la movilidad es determinante en el consumo de energía final, ya que el transporte terrestre es responsable del 92% de las emisiones totales en España. En este sentido, se hace necesaria una transición industrial para lograr la independencia energética a nivel nacional. Ante la incertidumbre generada por un contexto internacional cambiante, la electrificación y la movilidad en España son una gran oportunidad estratégica para el futuro de la economía. Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva edición de nuestro ciclo Mobility Talks, en esta ocasión organizado por Business Insider España con la colaboración de Allianz Partners. Hoy estamos aquí reunidos en una especie de cónclave para hablar de algo fundamental que nos afecta a todos en nuestro día a día: cómo nos movemos. Vivimos un momento de enormes transformaciones que afectan a todos los ámbitos, incluida la movilidad. La electrificación se está acelerando, nuestros hábitos están cambiando y emerge la inclusión como un factor fundamental para que nadie se quede atrás en este cambio. Desde Business Insider estamos convencidos de que la innovación y la tecnología son los motores de la nueva movilidad. Por eso, hoy nos preguntamos, ¿están las empresas preparadas para liderar ese cambio que necesitan los ciudadanos? Comienza Mobility Talks y comienza de la mano de nuestros protagonistas de hoy, que voy a pasar a presentaros. A mi izquierda, bienvenido Álvaro Díez, Head of Strategic Accounts en Allianz Partners España. Un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias, Álvaro. Alberto Córdoba, director general de LUCAP. Bienvenido, Alberto. Un placer. Un gusto tenerte aquí. A mi izquierda está Uliana Torkunova, que es fundadora y CEO de Let Me Charge y Let Me Park. Bienvenida. Un placer, Uliana. Y Borja Gómez, responsable de soluciones de movilidad y metering de Telefónica Tech. Bienvenido, Hola. Borja. Muchas gracias, un placer. Pues nada, ahora que ya estáis todos presentados, vamos al lío y a lo importante, que tenemos mucho de lo que hablar. Me gustaría empezar también un poco para ponernos un poco en situación y tener una visión un poco más general, con una pregunta que os voy a hacer a todos, donde me gustaría que, en base a vuestra experiencia y teniendo en cuenta también los cambios que estáis liderando en vuestras organizaciones, nos contéis cuáles son las prioridades estratégicas que tenéis cada uno de vosotros a día de hoy para avanzar hacia esa movilidad más conectada, más sostenible y más centrada en las personas. Álvaro, vamos a empezar contigo. Nosotros, como compañía aseguradora y de asistencia en carretera, tenemos principalmente el objetivo de cumplir con la promesa que tenemos con nuestros asegurados de garantizarles la movilidad en el tiempo más rápido y adaptado a sus particularidades posible. Esto nos ha obligado a adaptarnos a una sociedad que ha cambiado muy rápido, en la que nos encontramos un perfil de asegurado, de persona como todos nosotros, cada vez más exigente, hiperconectado, responsable, con unas necesidades y unas exigencias de visibilidad, transparencia, información en tiempo real, que nos ha obligado a cambiar nuestro modelo de prestación de servicio. Ya no es tradicionalmente te envío una grúa para que pueda llevarte el coche al taller, sino te doy opciones alternativas de movilidad, teniendo en cuenta tus particularidades. No es lo mismo una familia que viaja con niños de vacaciones que nosotros, que tenemos que ir al trabajo corriendo, que estar en una zona urbana, que estar en una zona rural, donde puedo tener unas
exigencias de rapidez, de tiempo, de facilidad distintas. Y aquí el papel de las nuevas soluciones de movilidad es muy importante. Por un lado, porque el nuevo perfil social está teniendo cada vez más, o dándole cada vez más importancia y más relevancia a la huella de carbono, a la eficiencia, al consumo responsable. ¿Por qué esa misma necesidad la voy a resolver de un modo distinto si estoy en Madrid capital que si estoy en Titulcia? Y sin embargo la persona la quiere igual. Nosotros estamos desarrollando soluciones tanto de servicio como de operación, como de tecnología, como digitales. Es decir, el mundo asegurador es mucho menos casposo y mucho más interesante de lo que puede parecer desde fuera. Adaptamos muchísimas soluciones para poder dar respuesta en cualquier caso. Luego entramos en detalle si queréis. Pero es nuestro principal reto a día de hoy. Adaptarnos a la sociedad, a la velocidad a la que la sociedad va, y intentando dar ese tipo de soluciones. Fenomenal. Bueno, luego nos contáis casos, porque yo creo que no hay mejor manera de visibilizar cómo va a ser esa movilidad del futuro y cómo el usuario tiene a veces muchas más opciones de las que piensa que tiene, que con todo lo que estáis haciendo. Alberto, seguimos contigo. Genial, pues nosotros, Lookup, fundamentalmente nos dedicamos a la experiencia de cliente. Tuvimos la suerte de, digamos, en el año 2005, cuando casi nadie conocía esto de la experiencia de cliente, llegar a ella y hemos visto cómo funciona en todos los sectores, ¿no? Y al final tiene que ver sobre todo con entender qué es lo que viven las personas. Entonces, para mí el principal reto pues tiene que ver, y profundizo en esto que comentaba Álvaro, en conseguir que la movilidad esté, que es como acababa tu pregunta, más orientada a las personas. Al final tiene que ver con qué necesitan, qué viven, qué sufren, ¿vale? Y en la esencia, pues cómo mejorarles. Yo sobre todo veo dos tipos de movilidad muy distintas, ¿vale? La movilidad que vivimos a diario, la de tu día a día, que normalmente suele ser por trabajo o por un tema de citas o por salud, ¿vale? La movilidad de tu día a día y la movilidad de tu viaje. Entonces, sobre todo es cómo puedo mejorar el día a día, ese 10% más o menos que las personas ocupamos del tiempo que estamos despiertos en movernos en tu día a día, ¿vale? O cómo mejorar tu viaje. Si piensas de las personas, muchas de las soluciones están. Otra cosa es que supone a veces renunciar a cosas que haces. Juliana, cuéntanos, ¿cómo lo ves tú? Pues realmente tenemos dos retos o dos objetivos, ¿no? Es realmente relacionado con la experiencia del usuario, es lo más importante para avanzar con movilidad eléctrica, porque realmente la razón principal por qué las personas o las empresas no compran los coches eléctricos es porque tienen miedo, no es por el precio, no es por otra cosa, porque cómo voy a ir, cómo voy a cargar, cómo todo, ¿vale? Entonces tenemos que entenderlo bien y lo más importante es resolver estos retos, quitar este miedo. Y lo segundo realmente es lo que hacemos, las herramientas. Somos una empresa que ofrece las herramientas en movilidad eléctrica realmente para resolver este tipo de preocupaciones. Miedo de viajar en coche eléctrico, pues ahí tenemos el primer seguro de recargas eléctricas. Pasa lo que pase, siempre estamos a tu lado. Si no podemos a veces hacer funcionar un cargador porque no depende de nosotros, pero nos llamas, resolvemos cualquier reto, te encontramos una recarga móvil, una grúa, incluso para empezar te vamos a educar cómo hay que recargar, porque muchas veces la recarga falla porque no sabes bien iniciar el cargador. Y muchas otras cosas, realmente herramientas. Recarga inteligente para transporte público es lo que hacemos, lo que ya implementamos. El primer servicio de CAS como Charging as a Service para financiar la compra, mantenimiento de las herramientas tecnológicas para las empresas. Y realmente estamos como muy contentos y felices que realmente podemos aportar y ofrecer las herramientas tecnológicas para resolver muchísimos retos en movilidad eléctrica. Bueno, yo coincido contigo, aunque creo que los medios también tenemos una responsabilidad, ¿no? A la hora de seguir explicando muchas cosas que bueno, a veces se dan por sabidas, pero en el fondo no. Muy importante la información. Lo primero que vemos es que la persona no tiene información, no tiene, y muchas veces como no avanzamos porque no tenemos información. Cuando empezamos a lanzar esos vídeos educativos, como parte del Mi Charge Care, que es las incidencias bajaron. Pues ya las personas saben cómo utilizarlo y tienen más información, es muy importante. Borja, cuéntanos. Nosotros, por un lado, como telco, tenemos la función de
proveer la mejor conectividad para habilitar esta transformación de la movilidad, ¿no? Conectividad, por ejemplo, de alta capacidad y alta calidad y robustez, como es el 5G, que habilita y va a habilitar casos de uso por encima de ella muy disruptivos de comunicación entre vehículos V2X o vehículos con la infraestructura o vehículos con la red, que tienen un alto potencial de generar mucha disrupción, por ejemplo, en términos de seguridad y también de eficiencia. Dentro de esta conectividad, aparte de esta conectividad, digamos, 5G de alta capacidad, también tenemos una conectividad específica diseñada para las cosas, para lo que se llama Internet of Things y redes como Narrowband IoT, que en el caso de España está desplegada a 100%. Esas redes permiten que haya mucha densidad de dispositivos y esos dispositivos que a veces no tienen acceso a electricidad, pues puedan consumir muy poca batería, consuman muy poco ancho de banda y podamos desplegar millones de dispositivos durante ciclos de vida muy largos y proveer un servicio y no saturar la red, ¿no? También ponemos dentro de esta conectividad IoT plataformas en manos de los clientes, de nuestros clientes B2B, para la gestión de esa conectividad, para poder gestionar los ciclos de vida de esas SIMs, los tráficos. Y en concreto, el caso de Telefónica, tenemos una plataforma que se llama Kite, que es líder en el mercado y que ponemos en manos de los clientes para toda la operación de esa conectividad que habilita esa movilidad en empresas, por ejemplo, de gestión de flotas o en empresas de automoción, por ejemplo, que llevan esas SIMs embebidas en los coches. Por un lado, ese rol telco, ¿no? Y de conectividad. Un segundo rol que tenemos como Telefónica Tech y como fábrica que somos de soluciones digitales para nuestros clientes. Ahí nuestra visión es acompañar sobre todo al cliente B2B en su transformación digital y combinar tecnologías como cloud, ciberseguridad, IoT, AI, inteligencia artificial, para, desarrollar casos de uso de impacto junto con nuestros clientes. Un ejemplo de solución IoT, por ejemplo, sencilla pero muy masiva, es la baliza que viene a sustituir a los triángulos, ¿no? Que va a ser obligatoria dentro de poco, en el caso de que haya un accidente en la carretera que evita que tengas que bajarte de la carretera y el servicio es sencillo, pero es muy masivo, hay que desplegar muchos millones de dispositivos en poco tiempo y estos dispositivos tienen que funcionar bien y tienen que durar el tiempo que tienen que durar, pues muchos años de ciclo de vida, ¿no? Entonces, eso se habilita gracias a las redes Narrowband que comentaba al principio. Y un tercer eje que tenemos, donde ponemos el foco es en la innovación y en la co-creación con nuestros clientes. Estamos muy pegados a nuestros clientes y a nuestros partners para desarrollar soluciones de alto impacto que puedan transformar sus sectores y uno de los ejes clave, de los verticales clave donde nos enfocamos es en el ámbito de la movilidad. Bueno, me habéis contado lo bonito, el foco en el usuario, pero ahora contadnos la realidad. La realidad es qué retos culturales, y además aquí también tenemos una diversidad de empresas, ¿no? ¿Qué barreras culturales os encontráis con otras organizaciones, con vuestros clientes internas, a la hora de decir hay que reenfocar la movilidad, hay que pensar en el usuario, hay que pensar en la sostenibilidad? Esto ya no puede ser como era. Voy a empezar contigo ahora, Borja. Bueno, digamos que las propias organizaciones en el ámbito de movilidad y en otros ámbitos tienen una inercia y cierta... pues el cambio no es fácil y puede haber cierta aversión al riesgo y también hay a veces excesivo foco en el corto plazo y el día a día y cuesta a lo mejor tener esa visión más de largo que pueda incentivar decisiones más transformadoras, más estratégicas a largo plazo. Por otro lado, luego los casos de uso que habilitan esos datos, a veces los que tienen que usarlos, tienen que percibir ese valor, ¿no? Porque si no perciben ese valor, pues no despegan esos casos de uso y es importante ser selectivos en extraer el valor de los datos que realmente tenga potencial, realmente ayude pues, a ese usuario o a ese trabajador.
También hay diferencias regionales donde, digamos, donde en unos países pues hay más madurez digital y es más fácil que a lo mejor, tanto por, digamos, no solo por productos, sino también, digamos, es más fácil que traccione una solución versus otros, ¿no? Más retos, pues a veces skills tecnológicos, ¿no? que son también necesarios en las organizaciones y en los usuarios para poder usar y que despeguen esas aplicaciones. Por ahí van los grandes retos. Otro reto podría ser también, oye, cuando las organizaciones están más en silos y digamos que las decisiones tienen que ser consensuadas entre todas, pues es más difícil traccionar, ¿no? Que, por ejemplo, cuando vemos organizaciones que toman decisiones más globales, más centralizadas y que consiguen despegues de soluciones por ejemplo, nosotros trabajamos con Europcar, una solución de gestión de flotas que desplegamos en todos los vehículos y es una decisión que se ha tomado a nivel europeo y en todos los vehículos de Europcar Europa hay un dispositivo nuestro, ¿no? De Telefónica con un partner que es canadiense, Geotab, que es muy especialista en el ámbito de la telemática y tenemos pues una escala muy alta, ¿no? de dispositivos desplegados con ellos. Juliana, ¿tú qué te encuentras? Proyectos emergentes como los que tú has impulsado, ¿cuál es el reto? Que seguro que igual algunos son coincidentes, pero seguro que hay alguno adicional. Muchos retos culturales, sobre todo empresa grande, startup, empresa pequeña, un reto número 1, y también ayuntamientos, ¿no? Queremos innovar, queremos hacer cosas y muchas veces el ritmo, la visión, la estrategia de las empresas grandes no permiten incluso innovar. Primero, tardan mucho. Tenemos a veces unos contratos firmados que teníamos que lanzar ahí en julio, ya, dentro de medio año. Ya hay 1 año y medio que no avanzamos. Claro, nosotros tenemos nuestras contrataciones, inversiones. Inversores también nos están pidiendo resultados. Y no funcionan las planificaciones, no podemos innovar porque las empresas grandes tienen sus, ¿no? sus ritmos. Luego también les pides colaboración para todo, para usuario. Por ejemplo, nosotros somos un agregador de servicios de recarga pública, el mayor en España. Agregamos distintas aplicaciones de recarga pública, que hay 25, ¿no? En una, para que no tienes que tener 25 aplicaciones, descargar, buscar y cargar. Y pedimos a unos grandes, por favor, vamos a hacer la integración. No, nosotros, nuestra visión, nuestra marca, no, pero el usuario necesita, es necesario para que la movilidad eléctrica, no, nosotros, nuestra marca y nosotros vamos a, no sé, competir. Digo, competir hay que por experiencia de usuario. ¿Quién hace mejor experiencia de usuario? Y que el usuario decide, pero no limitar. Y entonces esa parte, ¿no? Luego a veces también ayuntamientos no quieren arriesgarse, tienen miedo, que al lanzar un servicio innovador puede ser un riesgo y entonces estamos ahí 1 año, 2 años para lanzar un servicio simple. O sea, hay que buscar también las soluciones, quizá un seguro de riesgo en innovación hay que implementar ya en España, pues que las empresas aseguradoras analicen el riesgo y aseguren este riesgo de los ayuntamientos, que muchas veces es un riesgo de 1.000 euros, ¿sabes? Entonces, muchos retos como realmente en innovación. Y en innovación hay que ir más rápido, hay que ser más arriesgados. Entonces, a lo que falta a las empresas grandes y a los ayuntamientos es esta mentalidad emprendedora, que quizá no como esta cultura innovadora. Y este momento que hay que arriesgarse, hay que probar las cosas. Álvaro, no sé si por alusiones, aquí se ha hablado seguro, vamos, ya te lo he puesto en bandeja ahí. Más que alusión, yo creo que lo que hay es mucha coincidencia, todo lo que lo ha apuntado Borja también antes. Nos encontramos nosotros desde Allianz con 2 retos que ya habéis mencionado ambos. El primero, cuando tú no eres una compañía tecnológica, tienes que ser, y tu objeto de negocio es otro, tienes que ser capaz de convivir con una sociedad que avanza más rápido que tú, con una tecnología que avanza más rápido que tú no te puedes quedar atrás. Entonces tú al mismo tiempo llevas la continuidad de tu negocio, de lo que te da business, con lo que te está pidiendo una sociedad a la que te tienes que adaptar. Eso es uno de los principales retos que nos encontramos y más cuando hablamos de grandes compañías.
en las que tú tienes tu estrategia, que suele ser plurianual, tus presupuestos, tus planes IT, tus planes de desarrollo de productos, lanzamiento de soluciones, etcétera, que de repente se encuentra con una irrupción tecnológica que tú dices, bueno, esto ya llegará. ChatGPT, que tiene 3 años, 2 años, Ya y lo creíamos que implementaré, ya lo implementaré, ¿no? no, claro, ya llegaré, ya me tocará. No, Cuando tenga un rato. de repente es un must, de repente lo tienes que tener en tu día a día y todas las soluciones que van apareciendo, el cliente te las va a exigir. Lo estamos viendo nosotros en canales de comunicación. Ya no me llaman para decir estoy tirado en el kilómetro 250 de la carretera de Valencia por teléfono esperando. Ya no solo me llaman esperando que le atienda una persona, ya directamente la gente busca en su teléfono Allianz Grúa, le aparece en Google una aplicación, dan a la aplicación y me entra la petición directamente a través de un boot y me abre el siniestro, mando una grúa sin intervención humana, una experiencia 100% digital end-to-end en el que no ha habido intervención humana más que de supervisión para garantizar la calidad. Bueno, pues esto que hace 2 días era ciencia ficción, hoy es nuestro día a día. Hoy tenemos un volumen de aperturas digitales, 100% digitales, rondando el 40%. Y cuando haces una media de 1 millón de asistencias en España, estamos hablando de mucho proceso digital. El segundo reto, también lo ha comentado Borja, nos encontramos con unas nuevas necesidades de perfil en la compañía. Es decir, tenemos que reconstruirnos, reinventarnos todos nosotros como profesionales porque las habilidades, la formación, las características de nuestro día a día y de nuestro trabajo están cambiando. Caso personal, yo tendría que estar desarrollando negocio porque es mi función y el tiempo que dedicamos a formación y adaptación en nuevas tecnologías es sorprendente. O sea, más de en torno a mínimo 30-40% de nuestra dedicación personal tiene que ser adaptarnos a las nuevas soluciones, a las nuevas herramientas, a las nuevas tecnologías, porque el perfil al que veníamos acostumbrados, yo, actuario, ya no me vale. O sea, ahora tengo que también saber adaptarme a dar soluciones tecnológicas. Y un tercer reto, que es externo, y lo has comentado perfectamente por alusiones, efectivamente, la convivencia y la colaboración público-privada añadiría que en el sector seguros, adicionalmente, la regulación es muy intensa. Tenemos organismos públicos, tenemos una normativa tanto local como europea que tenemos que responder y a la que nos tenemos que adaptar. Y nos encontramos que muchas veces la normativa no avanza tan rápido como queremos. Los dispositivos que comentabas, Borja, las luces de emergencias, que nos van a sustituir los triángulos a todos, se lleva hablando de ella desde hace 5, 6, 7 años. Todavía no hay un plan claro de despliegue. Cuando las compañías, ya lo ha comentado Borja, Telefónica, Allianz, otras soluciones, ya tenemos la solución tecnológica. Y sin embargo la normativa todavía no está fina. Pero una cosa, has comentado lo de las grúas, ¿no? Entonces, aquí también hablamos de boleta eléctrica. Imagínate que la situación que el coche te pide la grúa porque no puede continuar su camino, porque no puede cargar en un punto de recarga pública, que sabéis, ¿no? A veces esto pasa. Entonces, aquí como que pensamos del usuario, ¿no? No quiere la grúa realmente, quiere ir a su objetivo, a su reunión, a su casa, no quiero esperar media hora ni 10 minutos la grúa, quiere una solución. Exacto. Te voy a decir una cosa, que muchas veces puede resolver este problema sin grúa. Realmente a veces no carga bien, por eso no puede cargar, a veces el cargador no funciona, sabemos cómo reiniciarlo, a veces se puede encontrar uno muy cerca. Entonces, nosotros, por ejemplo, como grúa, bien, y también trabajamos, colaboramos con las empresas que pueden ayudar con esta asistencia, pero antes, ¿no? Pensar el usuario, nos gustaría, incluso quizá podemos colaborar, ¿no? Que, mira, primero, si es el caso de coche eléctrico, a ver si te hacen una revisión si no recargas bien, si el cargador está dormido, cómo reiniciarlo, y quizá podemos resolver este tema en 5 minutos en vez de esperar 1 hora y luego el conductor nunca va a querer un coche eléctrico, voy a cantar a todo el mundo que nunca compres un coche eléctrico porque todavía la infraestructura no está preparada. No, pero quizá y tú no estás preparado, ¿no? Hay que educarte mejor, lo que hemos hablado. Entonces, como es tan importante como esta colaboración con los startups, con las empresas, como vosotros tenéis vuestra parte, nosotros la nuestra, y podemos colaborar y encontrar las soluciones
fáciles que realmente impulsan movilidad eléctrica. Este ejemplo, y acabo, es un ejemplo claro de cómo nos ha obligado a nosotros a reinventar nuestra plantilla y nuestros perfiles. Es buenísimo el ejemplo de, yo he tenido que, en mi compañía, hemos tenido que formar equipos técnicos para, en función del tipo de incidencia que me está declarando el asegurado, es que a lo mejor se puede hacer una solución, lo que llamamos el phone fix. Te lo resuelvo en una llamada, porque a lo mejor es un asesoramiento el que necesita para enseñarle a resetear, reiniciar, enchufar el cargador. Pero para que veamos el impacto, no solo en la propia compañía hemos tenido que reformar o reeducar al equipo, sino que adicionalmente en nuestra red de colaboradores hemos tenido que reconfigurarla porque yo quiero conducir con mi coche y si no tengo un cargador cerca, que me lo dirás tú me posicionas el cargador y si no lo encuentro quiero continuar con mi coche. Hemos tenido que formar a nuestra red de grúas y profesionales para hacer recarga in situ. Van con grúas especiales que te hacen la recarga especial, no te llenan al 100% la capacidad del vehículo, no te dan mucha autonomía, pero sí la justa para al punto de recarga que me indiques, te lo llevo. Y hacemos la recarga in situ. Claro, el impacto en una red de miles de profesionales para dar cobertura en todo el territorio nacional, tú imagínate, en el Bierzo. Monta una empresa o un acuerdo con una empresa de colaboración que tenga la capacidad técnica de en una grúa llevar un cargador para tu vehículo, que el personal esté formado, que no sea lo mismo un Biode que un Tesla, cada coche puede tener sus particularidades, sepa cargarlo y te dé solución. O sea, el impacto nos está afectando. Claro. Gracias a Dios, porque creemos, al menos personalmente nosotros como compañía, creemos que la reducción de la huella de carbono y la verdificación, me invento esa palabra y la voy a usar a partir de hoy, la verdificación es el futuro. Alberto. Genial. Yo, primero apoyo mucho algunas de las cosas que han dicho, especialmente... ¿Discrepas con alguna? No, apoyo. No, por también darle un También poquito podría así discrepar, de... pero en este caso creo que hay dos cosas muy relevantes que han dicho, que tiene que ver una parte con la de la parte del emprendizaje. No sé por qué, pero quizás la formación en cultura Agile ha llevado a que las empresas hoy a veces son más lentas que antes, no sé por qué. Y la segunda es lo de la colaboración público-privada, que hay ejemplos de ayuntamientos o compañías como AENA donde funcionan y muchas otras donde no. Y eso sí que es relevante. Yo creo que hablabas de que la parte del usuario es como que muy bonita, que suena muy bien, pero la realidad es que yo creo, nosotros nos pasó que estuvimos hablando de experiencia de cliente y durante tiempo estuvimos evangelizando en el desierto, ¿vale? Hoy ya nadie duda de la experiencia de cliente, de la experiencia de usuario, ya todo el mundo asume que es bueno para el negocio y es bueno para las personas y es bueno para el futuro, con lo cual nadie duda. Otra cosa es que supone a veces renunciar a cosas que yo hago en el día a día. Y ese es un primer reto que sucede y especialmente pues en algunas de las compañías, por ejemplo, públicas que hemos dicho, que eso a veces sí pasa. Que nadie duda que lo sea, pero luego se sucede. Y hay un reto muy concreto del que no se habla y que es especialmente notable en España ahora mismo, y es la masificación. ¿Vale? En un año y medio, España ha aumentado de población en 1.800.000 personas. Eso es mucha gente. O sea, no ha habido nada que lo demuestre tan claramente, y es mucha más gente a la que dar servicio todos los días. ¿Vale? Mucha más gente que va a los hospitales o que va al trabajo o que se mueve todos los días. Y además, España ha pasado en 10 años, del 2015 al 2025, de tener 62 millones de turistas a tener 95. Es una barbaridad. Es una barbaridad, que es algo muy bueno, nos genera negocio, pero es que hay muchísima más gente, digamos, a la que dar servicio. Y eso ha hecho pues, que sea cada vez más complejo el ser fiable, ¿vale? Y el hacerlo bien. Solo un dato, el pasado año la experiencia de cliente en media en todos los sectores bajó de media 3 puntos a nivel de NPS, lo cual sorprende en algo que parece que todos estamos mejorando, ¿no? Y bajó en 17 de 20 sectores, concretamente, y por ejemplo, de los que estamos aquí, bajó en transporte urbano 6 puntos, bajó en seguros de auto 6 puntos y subió, pero sobre todo como consecuencia de dos empresas que lo están haciendo muy bien, que son líderes en Europa, que son Irio, en tren alta velocidad, e Iberia, ¿vale? Pero en transporte de larga distancia, lo que quiere decir que estamos corriendo el riesgo de ir para atrás, ¿vale? Con lo cual todavía requiere más
trabajar mejor juntos. Y creo que esa perspectiva desde el usuario y desde aquello que nos une es necesario para conseguirlo, porque si no, habrá gente que vive su vida diaria peor, ¿vale? O gente que cuando viaja y viene a España o se mueve por España, digamos, pues acaba mucho más descontento, con lo cual perderemos también viajeros. Me voy a quedar con esos dos conceptos que has lanzado, el de la experiencia de cliente y el de la masificación, bueno, o un reto en lo que tiene que ver con la gestión del tráfico, para hablar de la parte tecnológica. Pero empezando por la experiencia de cliente, en Allianz, Álvaro, vosotros trabajáis lo conocíamos mucho, ¿no? Una cosa era el software as a service, el mobility as a service, ¿no? Entonces, ¿cómo toda esa conjunción de servicios aplicados a la movilidad bueno, puede permitirnos avanzar hacia esa movilidad del futuro que se centre en el usuario y que también permita, al final, que haya una mejor experiencia, mejores datos? Alineado con lo que estaba contando Alberto, porque además es interesante cómo convivimos distintos mundos y vemos perspectivas que confluyen en una misma y única realidad. Claro, la satisfacción y la experiencia de cliente baja, no porque, o al menos me gusta creerlo así, no porque las compañías lo hagamos peor, sino porque el cliente cada vez requiere más. Nos lo ponen más difícil. El nivel de exigencia y el nivel de expectativas lo vemos más. Y son más. Y son más. Además es más masa, exacto. ¿Cómo surge Mobility as a Service o cómo surge más? Es una solución, primero visualicemos qué es. Es una solución que vamos a poner a disposición de todos nuestros asegurados, en el que cuando te has quedado sin coche, lamentablemente, hemos tenido una avería, no es reparable, el coche tiene que ir a taller y tú estás yéndote de vacaciones a Cádiz y te has quedado tirado a mitad de camino. Tú quieres continuar tu viaje. Tradicionalmente teníamos o tenemos las compañías una solución muy ágil, muy rápida y perfecta de no te preocupes, te pongo un taxi y te lleva. Claro, ponerte un taxi si estás tirado en una pequeña población, a saber de dónde te lo mando, estamos generando una experiencia que hace años era estupenda, era el efecto wow, pero hoy estoy esperando 2 horas un taxi cuando sé que puedo tener otras alternativas. ¿Qué hace movilidad como servicio? El Mobility as a Service, o más, como lo llamamos nosotros. Es una aplicación de usuario. Puede tenerla mi agente de Telefónica y me puedes llamar y puedo mirarlo en mi aplicación telefónica, o puedes tenerlo tú en tu dispositivo móvil para decir, no quiero un taxi, tengo aquí una estación de tren, gestióname la reserva, búscame el primer tren que tenga y prefiero ir así. No voy a estar esperando 2 horas cuando a lo mejor tengo un tren que me lleva en media hora. Si estoy en una ciudad, estoy en Madrid, quiero ir a trabajar, no me pongas un taxi porque voy a llegar tarde, bastante he estado esperando a que me atiendas y no voy a llegar a mi trabajo. Tengo una cita importante, tengo una cena de aniversario con mi pareja, no quiero que me alargues y me fastidies mis planes. Y en Madrid a lo mejor estoy viendo que hay un coche de car sharing aparcado a 2 metros, resérvamelo. Entonces, en la aplicación lo que estamos desplegando son distintas soluciones de movilidad para que el asegurado elija la que pueda o la que le resuelva su necesidad del modo más rápido. Según un estudio de asistencia en carretera que hicimos con ICEA el año a cierre del 24, o sea, con datos de cierre de 24, el car sharing en España, 24 versus 23, había incrementado en torno a un 30 y tantos %, que ya es. Y otro elemento adicional que vimos, o que en la encuesta del estudio se demostró, era que en torno al 20% de los encuestados estaban reduciendo, tenían conciencia de reducir el uso de vehículo particular por el motivo concreto de reducir la huella de carbono y responsabilidad social. No por ahorro, no por no gastar el coche, sino porque había una concienciación con la reducción en la huella de carbono. ¿Tú te lo crees? Yo me lo quiero creer. Porque confío en ello, porque en mi compañía confiamos en que el futuro pasa por ello, creemos que hay una serie de efectos que tienen vida útil, o sea, que una serie de palancas que van a finalizar y que tenemos que encontrar soluciones alternativas. Y 2, la corta experiencia que estamos teniendo, por ejemplo,
Cuando te da la parrilla de opciones alternativas, en su momento se puso de moda la gamificación, te doy puntos, pues tenemos una serie de score verde por distintas opciones. ¿Qué opción te doy que tiene menor impacto en la huella de carbono y cuánto ahorrarías? Bueno, mi propio coche me dice, cuando voy al ralentí y se pone a recargar, cuántos árboles estoy salvando, ¿vale? En Francia, que ya está funcionando muy ampliamente esta solución, sí, se refrenda que el usuario se ve incentivado en la elección del medio de transporte que menos impacto tiene. En igualdad de condiciones, renuncio a comodidad, renuncio a un alquiler de un rentacar tradicional y a lo mejor me cojo un vehículo eléctrico, o a lo mejor en una ciudad me cojo una bicicleta o un patinete, la micromovilidad, ojito, que también va a tener su impacto en el corto plazo. En igualdad de condiciones, me eligen el vehículo que menor impacto o que mayor aportación verde da. Con lo cual, como compañía nos lo creemos, como persona me lo creo, y los datos, que esta solución es muy innovadora, hoy puedo utilizar otros países como referencia, me lo están refrendando. Entonces me da esperanzas. Yo personalmente me da esperanzas. Yo creo que como compañía está claro y mi duda es si el consumidor, cuando dice que hace algo por lo sostenible, Sí. realmente no está simplemente autojustificándose en ocasiones lo que verdaderamente... O sea, que las encuestas sobre lo que yo haría en vez de sobre lo que he hecho es potencia, no es acto. Que hay que Totalmente. siempre tenerlas en cierta consideración. Totalmente, pero luego hay Pero la realidad es que las empresas sí que lo están apoyando de verdad y que incluso la regulación, por ejemplo, en Francia la ha apoyado de verdad, que ha prohibido determinados vuelos, digamos, precisamente por esto. Sí, el empuje está ahí, pero la tecnología también está ahí. Borja, no sé cómo lo veis en tiempo real. Tú lo decías, ¿no? Que gracias a que utilizáis el Internet de las cosas, la conectividad 5G, somos más, estamos súper conectados, somos muy exigentes. No sé hasta qué punto se puede trasladar si en igualdad de condiciones, pero desde luego estáis viendo un uso de las redes que identificará una tendencia. El Internet de las cosas, ¿no? Que básicamente es poner sensores que conecten el mundo físico, ¿no? Y que esos sensores que, digamos, que midan las variables clave que quieres medir y que vía la conectividad los mandes a una plataforma y ahí tengas los datos y puedas desarrollar casos de uso y aplicaciones, ¿no? Esos casos son múltiples y estábamos hablando de las grúas y pues, en ocasiones el usuario pues tiene que llevar la grúa el vehículo en grandes distancias, ¿no? Porque le pasa algo lejos de su casa y ese coche tarda en llegar. Y el usuario pues, necesita saber dónde está ese vehículo porque, claro, a lo mejor varias semanas sin saber dónde está tu vehículo pues te genera ansiedad. Y un pequeño dispositivo de asset tracking pues monitoriza y permite que ese usuario esté tranquilo y esté contento. Lo traigo a modo de ejemplo, ¿no? Pues con esa aseguradora, ¿no? Entonces hay múltiples casos de uso ya pues en gestión de flotas, en gestión de residuos, alrededor de las smart cities, trazabilidad de activos, muy numerosos, ¿no? Y ya muy desplegados, pero donde, digamos, aunque hay millones de dispositivos conectados, la penetración todavía es baja y todavía hay mucho potencial por conectar muchas cosas y por extraer mucho más valor de esos datos. El IoT tiene mucho que ver con la sostenibilidad, como estamos hablando, con la eficiencia, con hacer más con menos, con la mejora de la experiencia del cliente, digamos que toca con la seguridad del trabajador, toca palancas muy clave, ¿no? Y puede llegar a ser muy disruptivo. En el caso que hablábamos antes de Rent-A-Car, ¿no? Pues claro, tú mediante, por ejemplo, aplicaciones keyless, pues a lo mejor no necesitas que alguien te dé la llave de un vehículo cuando vas y tu experiencia de usuario mejora. Con geocercas detectan que ya estás aparcando el vehículo y te empieza a imprimir el contrato, el Rent-A-Car y con detección de colisiones menores puedes evitar que, digamos, tener que detectar, oye, y pintar donde tiene un rayón el coche porque se detecta todo automáticamente, ¿no? O sea, puede llegar a ser aplicado de manera holística
muy transformador en casos de negocio. Y también con cosas muy simples, por ejemplo, empresas de leasing que gracias a que tienen la telemática de los vehículos, pues pueden conectar con los usuarios o con sus clientes y no quedarse ciegos una vez que un coche, digamos, pasa a las manos del cliente. Y en los momentos clave, pues cuando necesitas un mantenimiento, digamos, pues son capaces de a lo mejor generar el contacto con el cliente, ¿no? Y en lugar de hacer prueba y error o generar una experiencia menos satisfactoria para el cliente, ¿no? Entonces, estos casos de uso están todavía por llegar al siguiente nivel de escala, y luego hay nuevos casos de uso que a medida que las tecnologías como IA, por ejemplo el computer vision, ¿no? y una cámara de computer vision en una rotonda, por ejemplo, pues puede generar, digamos, que el tráfico sea mucho más fluido, pero a lo mejor dices, oye, la cámara todavía cuesta mucho y no lo puedo masificar, pero en el momento que los costes vayan yendo para abajo, esto va a ser mucho más masivo y tú vas a poder gestionar, pues como ejemplo, el tráfico mucho mejor, porque vas a saber que, oye, que tienes este semáforo en rojo, tienes todos los coches, tienes este en verde, y ahí no tienes coches y vas a poder hacer un cambio, ¿no? de la semafórica, por ejemplo, gracias a herramientas como la inteligencia artificial y computer vision. Computer vision también tiene mucho potencial, pues, en asistencia al conductor, detección de señales. De hecho, la tecnología, pues existe, la movilidad autónoma desde el punto de vista tecnológico, pues ya es prácticamente viable, ¿no? Entonces, que digamos esto escale hasta que llegue a un punto de costes donde todo el IoT pueda ser desplegado hasta en el siguiente orden de magnitud, pues yo creo que es el próximo paso, ¿no? No sé si veis alguna tecnología. En Business Insider somos un medio muy de economía, pero muy de tecnología también. Y hablando de movilidad eficiente y sostenible, no sé si veis alguna otra tecnología que tenga que ser esencial para desarrollar esa movilidad en los próximos 5 años. Borja apuntaba claramente el Internet de las cosas. Tímidamente, la inteligencia artificial de la que todo el mundo habla. No sé si veis alguna otra tecnología que tenga que estar sí o sí. Pues realmente, por ejemplo, relacionado con IoT, pero movilidad conectada, realmente la conectividad. Nosotros trabajamos también en el ámbito de movilidad conectada con los coches conectados, ¿no? Es como son conectados de fábrica, ¿no? No hace falta poner ningún dispositivo, ya están conectados de fábrica. Y nosotros con esta tecnología trabajamos mucho porque sí que puede, primero, claro, ayudar con la experiencia de usuario y también mejorar muchísimo la movilidad. Por ejemplo, uno de los casos que estamos desarrollando en el servicio de parking en la calle es cuando tú aparcas en la calle, el coche detecta el evento de aparcamiento porque tiene información, porque está conectado. Ubicación, si el coche está parado, entonces puede automáticamente iniciar el ticket en la calle. ¿Vale? Pues mucho mejor para el usuario, ¿no? El usuario va a querer un coche conectado porque aparca y se va. No tiene que pensar en iniciar el ticket, ni en las multas, en nada. Y cuando se va, ya termina su reunión, este evento de aparcamiento termina de manera automática. Primero, súper difícil implementarlo en España, imposible casi, regulaciones, riesgos, mucho riesgo para implementar este servicio vital, no sé. Empezamos a implementar este servicio en extranjero, pero vale, es otro tema, que duele. Y es muy importante. ¿Por qué también para la movilidad? Porque cuando todos los coches están conectados, ¿vale? Podemos tener información en tiempo real de la ocupación de las plazas, sin incluso muchísimos IoTs instalados en cada plaza. Porque cuando sabemos que el coche está aparcado en tiempo real, podemos decir, oye, estás buscando el parking, a la izquierda hay una plaza libre que acaba de liberarse. No hace falta ni estos controladores que controlan si la persona inició el ticket o no. Entonces, todo el tráfico realmente va a ser mucho más fluido y incluso, pues, otro dato, que hablamos de muchos datos, que 30% del tráfico y 20% de emisiones de CO2 en una ciudad grande es por el parking ineficiente. Es por esas personas que dando vueltas buscando un parking. Entonces, nosotros, con los datos del coche, podemos identificar si la persona está buscando el parking, a dónde va, y de manera proactiva y predictiva en la pantalla del coche decir, oye,
Vas al aeropuerto, aquí puedes reservar. Vas a esta reunión, aquí tienes un parking. Vete a la izquierda, aquí tienes un parking para no dar las vueltas. Ya estamos integrados con muchas marcas de coche, como Volvo, Nissan, Polestar, Renault, Ford, y ya muchos usuarios de los coches modernos conectados pueden utilizar estos servicios de parking y de carga con datos de coche conectado. Me parece desarrollar esta plataforma es vital, crucial. Realmente en España se desarrolla. El último, por ejemplo, PERTB, que era de PERTE de vehículo eléctrico y conectado, lo que trabajamos, pero necesitamos más permisos, más experimentos, más casos reales, más de todo. En esta banda, dale, Alberto. Adelante. No, yo seguro que claramente Borja, Juliana y Álvaro saben mucho más de esto, que yo, pero yo sí tengo la intuición de que al final tiene que ver con, a nivel de tecnología, claramente Internet de las Cosas, tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, pero también con la unión de fuentes diferentes de información que verdaderamente se hablen, que es lo que siempre pasa, que es lo que siempre cuesta. Pero lo que sí tengo la intuición de por dónde va la solución. Yo creo que va a nivel de movilidad, con una movilidad que vaya punto a punto, es decir, no es lo mismo ir de Madrid a Barcelona que de Vallehermosa 22, que estamos ahora, a Diagonal 346, no es lo mismo, ¿no? Segundo, que tenga que ver con el viaje y no solamente con el destino, es decir, esa movilidad entre dos puntos, pero hay un viaje ahí que es diferente en una función, persona que va a dormir allí que una persona que no va a dormir, y eso hace que el viaje sea distinto. Una tercera tiene que ver sobre todo con eliminar los trámites, es decir, lo que te permite fundamentalmente la inteligencia artificial es eliminarte trámites que tendrías que hacer tú, con lo cual te eliminan, o sea, ya no es que los trámites se resuelvan fácil, sino que te los eliminen, que es distinto. Y una cuarta que creo que es muy importante es que evidentemente la inteligencia artificial generativa sobre todo lo que te permite es, que es lo más difícil, aprender de ti y de tu motivo de viaje, con lo cual lo que te proporciona la tecnología es diferente en función de eso. Y si eso le sumas el unir la oferta y la demanda, que eso claramente IoT te lo va a hacer mucho mejor que nadie, pues creo que ahí sí que hay un camino que nos mejora la vida a todos. Álvaro, no sé si quieres añadir algo. No, es que justo se me iban mencionando cada uno, Juliana, Borja y ahora Alberto, ya cuando digo, venga, pues al final voy a hablar de los datos, porque también como compañía de riesgo y de modelos de predicción y prevención de esos riesgos, las compañías aseguradoras vivimos de los datos, lo que llamamos las bases técnicas. Y entendiendo o diferenciando soluciones tecnológicas entre cacharro, hierro, o solución digital, dentro de la solución digital, el dato, si no somos capaces de compartirlos entre todos los actores en un mismo idioma, un mismo lenguaje, con una misma definición semántica, ni los modelos de inteligencia artificial van a aprender o no van a llegar al mismo conocimiento en función de quién los desarrolle. Y eso lo estamos viendo en todos los casos, en función de quién ha sido el desarrollador de la solución de inteligencia artificial, sus resultados, su output es distinto. Si para una misma necesidad, que Alberto, es que me ha encantado y suscribo palabra por palabra tu respuesta aquí, si no entendemos todos la misma realidad como es, que es de un origen, quiero llegar a un destino y con unas particularidades, unas necesidades, etc., si no entendemos la misma realidad todos igual, no vamos a dar todos una misma respuesta y necesitamos la cacharrería, necesitamos la conexión, necesitamos la interconexión, necesitamos la inteligencia y las soluciones digitales que nos dan soluciones, y somos cuatro partes totalmente distintas. Tú me planificas la experiencia de cliente, yo aseguro el riesgo, Joana me pone una solución de a dónde llevo mi vehículo y Borja nos conecta a todos, pero si no hablamos el mismo idioma, si no hemos tenido una solución entre todos y un middleware, una capa de servicios, una misma semántica, si no tenemos un acuerdo tecnológico, nos lo estamos complicando. Esto, si estuviéramos hablando de algo muy concreto, pero es que siendo tan masivo lo que es la movilidad, el transporte y la necesidad de llegar de un origen a un destino, yo creo que llegará un momento en el que estas colaboraciones no solo van a ser acuerdos de negocio, sino también acuerdos de supervivencia. Tiene que haber un diccionario, tiene que haber un idioma común, tiene que haber una plataforma, tiene que haber un entorno. Ya hay organismos y ya hay entidades que lo hacen, no entramos en detalle. Pero esto tiene que hacerse masivo. ¿Y cómo encaja esto que estáis contando? Muy interesante. Lo importante también es que
todo el mundo se hable entre sí o hable el mismo idioma. Alberto, con lo que tú ves con tus clientes, con la experiencia del cliente, con ese cliente que cada vez es más informado, que también tiene tecnología y que tiene unas expectativas en servicios y en la experiencia que quiere tener. ¿Cómo tienen las compañías que adaptarse a este escenario, ¿no? Donde, por una parte, la tecnología avanza y está ese reto de que todos estemos conectados a nivel proveedores de servicios, pero luego hay otro camino que discurre en paralelo, donde también hay una evolución. ¿Cómo ves ese equilibrio entre los dos mundos? Vale, yo siempre diferencio entre lo que es, o sea, el usuario no entiende ni de tecnología ni de algunas de las palabras que estamos diciendo aquí. Lo que sí entiende es de para qué hace las cosas, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos pues, desde compañías de aerolíneas, de trenes, de autobuses, de movilidad urbana o de movilidad o de viaje, y fundamentalmente creo que es siempre muy importante entender que además tiene que ver con los problemas que surgen ahora en prensa, ¿vale? Que la gente dice, no, es que la gente quiere vivir experiencias. Ok, suena muy bien y yo trabajo de experiencia de cliente, la gente lo que quiere es hacer algo, ¿vale? Y, por ejemplo, quiere llegar a un sitio. Entonces, lo primero en experiencia de cliente, digamos, en movilidad es primero llegar y luego llegar a la hora. Y a partir de aquí, cuando esto lo cubres, empezamos a hablar de otras cosas, ¿vale? O sea, parece muy obvio, pero es que a veces nos ponemos entonces, los problemas masivos, ¿por qué surgen? Por no cumplir, ¿vale? Por esto primero. Lo segundo, que en general sí se cumple muy bien en España, ¿vale? Lo segundo ya tiene que ver con cosas un poco más complejas que tienen que ver con, para innovar, pues como facilitar, por ejemplo, la conexión entre medios, la intermodalidad que hablan, ¿vale? De que para punto a punto necesito a veces coger un taxi o un autobús que me lleve al tren, que luego me lleve al avión, ¿vale? Entonces eso es relevante y a partir de aquí normalmente, digamos, de cara a innovar, surgen como, primero, qué alternativas de viaje tengo, qué nuevos momentos requiere el cliente que hoy no tenemos relación con ellos y que son las compañías, siempre hay cosas que hacemos y que tenemos relación con el cliente y cosas que no, y que el cliente está viviendo cosas que necesitamos cubrirlo, ¿vale? Y luego lo tercero tiene que ver sobre todo con una cierta personalización que sobre todo tiene que ver con motivo de viaje. Yo soy el mismo haciendo la misma ruta, como decía antes, un Madrid-Barcelona, pero cuando viajo con mi familia quiero unas cosas diferentes que cuando viajo por trabajo. No se parece nada. Entonces, los motivos de viaje normalmente las compañías ni los tenemos registrados ni somos capaces de diferenciar en lo que hacemos, ¿vale? Y eso afecta bastante. Es decir, no es lo mismo viajar por ocio que por trabajo o por salud. Hay mucha gente que viaja por salud, que tiene que ir a una cita constante en el hospital cada 2 semanas, por ejemplo. Es un motivo muy frecuente de viaje entre ciudades, de viajes de más o menos entre 50 y 300 kilómetros, ¿vale? O por educación, cada vez tenemos más estudiantes que viven fuera de su ciudad o que vienen de fuera, que por turismo. Entonces, el motivo de viaje también afecta y es una variable que no se suele considerar a nivel de personalización. Y todo eso también sabiendo a cuánta gente afecta, porque experiencia de cliente está muy bien, pero tratar de llegar a lo que hace la última persona es muy bonito. Pero primero utilizamos la tecnología para llegar a donde más gente lo necesita. Vale, vamos a darle la vuelta, porque también hemos hablado de inclusión y hay lugares donde quizás no hay mucha gente, pero hay que dar un servicio, hay zonas rurales. ¿Cómo llegamos, cómo damos respuesta también a eso desde vuestro punto de vista, ¿no? A ver, ese reto, solos, por ejemplo, es otro ejemplo, solos no vamos a poder. Cada uno de nosotros, yo creo que cada una de nuestras compañías tiene una participación y una responsabilidad, y también los organismos públicos tienen una responsabilidad. Y aquí me voy a centrar solo en nuestra pequeña parte de responsabilidad. Nosotros, como compañía de asistencia, no solo damos la solución en el ramo de motor, y aquí utilizo ya las palabras técnicas, ya me estoy yendo, no solo aseguramos coches, también aseguramos casas. ¿Sí? Con lo cual nosotros invertimos, y esto ya hace tiempo, en una creación de una red que también me ayude a la instalación, mantenimiento y reparación de puntos de recarga. Y aquí si estamos hablando de mobility, pero si abrimos el melón, también en su momento montamos las redes de profesionales para instalación de soluciones de eficiencia energética en el hogar, paneles solares, etcétera. Es decir,
Allianz lleva muchos años invirtiendo en esta orientación al entorno verde, ¿vale? Pero llegamos hasta donde llegamos. Yo te puedo ayudar a montar arreglar, instalar o asegurarte el dispositivo de carga. Yo puedo llegar, y mi compañía lo ha hecho, a llegar a acuerdos con grandes compañías energéticas y distribuidores para financiarlo, instalarlo como parte de la instalación y la construcción de tu casa, con grandes operadores eléctricos. Pero llegamos hasta donde llegamos. Si la infraestructura de la zona urbana me lo pone fácil, la zona rural no me lo va a poner tan fácil. Y aquí es un reto que yo creo que irá calando, pero también en el vídeo introductorio de la sesión hablábamos de 600.000 vehículos eléctricos ahora mismo. Claro, eso comparémoslos versus 10 millones de vehículos tradicionales de combustión. Todavía hay un desbalance que, aunque nos vemos en prisa y en urgencia para solucionarlo, hoy es prioritario que la carretera esté asfaltada. Hoy es prioritario que haya una curva bien peraltada. Pero le queda poco tiempo. Dentro de 2 días va a ser prioritario que la infraestructura pública de puntos de recarga, que la cultura, que los planes de renovación del parque, todo se adapte. No sé cómo lo veis, no sé hasta qué punto a veces un poco se pone sobre la mesa el papel tan importante de la innovación. Parece que hay que elegir entre innovación e inclusión a la hora de planificación de movilidad. Pero bueno, como actores del sector, entiendo que no tiene por qué ser excluyente, pero a veces da la sensación de que sí que lo es. Pienso aquí la clave es colaborar, comunicar también, importante. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Pues vives lejos, ¿no?, de Madrid y necesitas ir al centro. ¿Qué tienes? Un coche, ¿no? Y tráfico y todo lo que no queremos. Nosotros, por ejemplo, promovemos en este caso, para hacer esta inclusión con colaboración, innovaciones, Park and Ride, más. Otra vez hablamos de eso, colaboramos ahora con las empresas de más para ofrecer nuestra parte de Park and Ride. ¿Qué significa? Que tú coges tu coche, llevas a tus hijos y luego lo dejas en una estación de tren, por ejemplo, incluso en un cargador cargando ahí, y continúas tu viaje en un autobús, tren, lo que sea, ¿vale? Existen estas opciones incluso. Hay unos parkings disuasorios, que tú dejas tu coche, porque, a ver, claro, cuando vives lejos, no tienes tanta disponibilidad de transporte público, entonces coche es clave. Yo, por ejemplo, vivo afuera de Madrid y para mí coche es clave, no puedo contar con transporte público, pero tampoco quiero ir en mi coche al centro de Madrid, ¿no? Como incluso el enemigo no es el coche, ¿no? El enemigo son las emisiones de CO2 y es importante hacer el uso eficiente del coche, es lo que también queremos conseguir. Entonces, lo que queremos conseguir es, por ejemplo, un servicio tan simple, pero tan simple como Park and Ride. Existe. No lo comunicamos bien. La gente no conoce que esto existe. Incluso yo, antes que vivía en una zona, por casualidad, conocí este servicio que podría aparcar en Aravaca y llegar al centro de Madrid en 10 minutos, en vez de estar media hora en tráfico y pagando parking, etc. Y esto existe, pero no lo comunicamos. Incluso a veces no colaboramos, porque unos parkings, por ejemplo, no quieren sumarse a este servicio y todo. Entonces, inclusión, innovación, todo es posible a través de partnership. Incluso innovación es imposible sin partnership, ¿no? Si pensamos de innovación tan simple como una bombilla, ¿no? ¿Qué es una bombilla? Es nada. Para eso hay que desplegar las redes, hay que colaborar, hay que decidir los estándares, y solo ahí la innovación y realmente el progreso es posible a través de colaboración. Entonces, pues, mi respuesta, como y a muchas preguntas, muchos retos, es colaborar. La conectividad ayuda, ¿no?, a que, digamos, los servicios puedan llegar de una manera muy capilar, digamos, a los lugares más remotos. Fuera del IoT, por ejemplo, en el ámbito de la educación digital, por ejemplo, pues haces que esos servicios puedan llegar a más gente, a zonas remotas, a otros países. Está muy en nuestra esencia, además, como Telefónica, digamos, hacer llegar esos servicios en ese sentido. Y luego, dentro del IoT,
Pues también nuestras redes, por ejemplo, Narrowband que hablábamos antes, pues son redes de largo alcance que hacen que esa baliza conectada pueda funcionar en cualquier lugar remoto de España, ¿no? Y en servicios de movilidad y otros servicios de movilidad, una cosa que, digamos, que ayuda, por ejemplo, nosotros conectamos contadores de agua con contador, y esos contadores, pues tú al tener el dato puedes hacer un mantenimiento, ya sea de este o de cualquier otra infraestructura, predictivo, preventivo, puedes ahorrarte desplazamientos y hacer solo intervenciones cuando realmente se necesitan y digamos, mejorar el servicio al cliente en cualquier lugar, alineando además, digamos, el hecho de que ahorras en costes, alineas el vector de eficiencia con el vector de inclusión o servicio al cliente, ¿no? Y la tecnología ayuda, es yo creo la principal palanca, y en concreto la conectividad tiene mucho que decir en alinear estos objetivos. Juliana, en tu caso, me gustaría también poner sobre la mesa un poco la aportación de los proyectos emergentes, ¿no? De las startups como las que tú has puesto en marcha. Y antes un poco lo ponías sobre la mesa y sugerías, bueno, que quizás en otros países son más abiertos, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte específicamente en el caso de las startups, ¿qué pueden aportar, qué pueden poner sobre la mesa dentro de todo este escenario que hemos dibujado, ¿no?, en el evento? Pues podemos aportar innovación, podemos aportar rapidez, flexibilidad. Entiendo también empresas no pueden ir al ritmo que pueden ir las empresas pequeñas. Entonces, pues nosotros vamos, innovamos, nos arriesgamos más porque podemos, ¿vale? Y entonces podemos ponerlo y luego otra parte, que otra vez repito, es parte de colaboración, colaborar con las empresas grandes que tienen más capacidad de llevar este servicio o producto hacia el usuario, también pues comunicación, pero sí, es importante lo que podemos ofrecer esta parte. Y luego, pues, de verdad, muchos temas, lo que me preguntaste sobre España y otros países, lo que quizás es lo que nos falta aquí, ¿no? Ser más rápidos, ser más flexibles, tener más estándares, ¿no? Es muy importante lo que habéis comentado, ¿no? Esta base de datos, estandarizar las cosas. Por ejemplo, ¿no?, en Holanda existe un servicio de parking nacional. Entonces, no es como en España, cada ayuntamiento tiene su aplicación, su API, su servicio, su colaborador, proveedor, y que son 200, es uno único. Entonces tú haces un servicio de un street automático en la calle haciendo una integración que además está abierta para las empresas que aportan valor e innovación. Entonces, conectas, ofreces. El siguiente país que está preparando este sistema es UK, Reino Unido. Portugal, mira, que hizo un sistema nacional de recarga eléctrica pública, que es todo está integrado dentro de una plataforma y no tienes que tener 25 aplicaciones, y ahí empresas compiten por la experiencia de usuario. Bueno, entonces nosotros, pues también lo que quizás startups aportan, luchan, es por esta parte que es muy importante, que es estandarización, colaboración. Álvaro, ¿y qué pasa cuando lleguen los nuevos servicios? Porque aquí esto también evoluciona, ¿no? Coches compartidos, bueno, ya, pero cuando llegue el coche autónomo, quiero decir, cuando esto se vaya complicando más, ¿cómo lo vamos a gestionar o cómo lo vais a gestionar? Es que justo en caso concreto, ayer me comentaban una anécdota de un CEO a otro CEO, un CEO de una consultora a un CEO de una aseguradora, y hasta aquí puedo leer, que le decía CEO consultor: bueno, vosotros, las aseguradoras, cuando llegue el coche autónomo estaréis contentas porque no habrá accidentes. Y le dice el CEO asegurador: entonces no habrá seguros. Con lo cual, ahí había una disparidad de intereses bastante complicada. A ver, las nuevas formas de movilidad, las nuevas tecnologías, las innovaciones, a las compañías aseguradoras que vivimos apoyadas sobre lo que se llama la ley de los grandes números. Yo necesito mucha masa, mucho número, mucha información para construir mis modelos de gestión del riesgo. Todas las soluciones y las tecnologías emergentes y los patrones que derivan o que están relacionados con patrones de comportamiento y de riesgo
nuevos, desconocidos. Hoy no sé cómo va a funcionar un vehículo, hoy no tengo base, yo como asegurador no tengo base técnica para saber si un vehículo autónomo va a tener accidente o no. Ojalá no lo tenga, pero como no lo tenga estoy fastidiado, como decía este CEO asegurador. Con lo cual nos pone un reto muy, muy importante, porque la compañía aseguradora es de, como es natural, es de naturaleza conservadora, previsora. Asumir grandes riesgos nos... Cuesta. Más que costar, hay que autorizarlo, hay que aprobarlo, hay que verlo, ¿vale? Con lo cual, esto nos va a generar, o nos está generando ya, movernos en una zona gris con pies de barro de entender esos patrones cómo me están afectando. Nosotros hemos llegado a acuerdos con compañías de micromovilidad, de Carsarin, Motosarin. El modelo de riesgo, la prima, la rentabilidad del programa el año 1 era basada en hipótesis, en conocimiento y en la capacidad de entender el modelo de negocio que el suscriptor junto con el partner están diseñando, pero hasta que no han pasado 3, 4, 5 años y has visto cómo se ha comportado esa cartera, no sabes no tienes ese conocimiento y esa certeza del riesgo, con lo cual a nosotros solo desde el punto de vista puro y duro de seguro, de reaseguro y de gestión del riesgo, todo esto nos está obligando a cambiar nuestra mentalidad y a vivir un poco asumiendo más esa indefinición y no estar tan tranquilos con los modelos de seguro y los modelos de riesgo que teníamos. Pero cuando además eres compañía de asistencia y tienes que dar soluciones, el reto es adicional, porque tienes que ser capaz de montar esa operativa como veníamos diciendo antes. Y nos obliga, cuando tu ADN y tu negocio es el otro, construir y adaptarte, construir una solución operativa, tecnológica, digital, de atención, de proceso, de oferta de valor, y adaptarla a la velocidad del cambio social, nos hace vivir, por un lado, intranquilos y nerviosos porque estoy asegurando riesgos que todavía no conozco tan bien, y encima con un nivel de exigencia que hace que me baje el NPS. 6 puntos has dicho. Eso sí. me lo tengo que guardar. O sea, tiene un buen NPS, pero abajo 6 puntos. Y más cuando, en mi caso, además me valoran, el NPS me valoran después de haber tenido un problemón. Porque nadie llama a una aseguradora si no es porque ha tenido un problema. Pues los últimos lunes. Claro, bueno, Te habrán llamado. Cállate, la verdad. que además, como se dice en casa de herrero, cuchillo de palo, sí. Yo todavía tengo problemas de luz en mi casa porque se me ha juntado apagón, sobrecarga y lluvias. O sea, para nosotros es un reto de adaptación, de aprender a vivir dentro de esa indefinición y ser más atrevidos, ser más valientes, junto con la convivencia con la nueva exigencia de cuando prestas además el servicio. Nos queda muy poquito tiempo, pero os voy a lanzar 2 preguntas que me gustaría que respondáis todos. Entonces, la primera es una mezcla entre cómo veis la regulación, que ha salido así tangencialmente en un momento dado, si España está preparada, qué tiene que pasar ahí y qué modelos de colaboración público-privada, también ha salido tangencialmente en un momento dado, tiene que haber para acelerar, ¿no? esa transición hacia la movilidad del futuro. Alberto, empiezas tú. No es una pregunta sencilla. No, ni breve, pero bueno. Vale. O sea, colaboración pública-privada debería haber desde la universidad, pero no la hay. ¿No? O sea, la universidad casi nunca está conectada con la empresa, ¿vale? Y sería la base para que esto pase, pero no voy a hablar tanto dentro de 20 años. Yo creo que hay que aprender de las experiencias que han funcionado, ¿vale? Y experiencias que han funcionado, creo que hay ayuntamientos que son referentes en esto, y todos, yo creo que tenemos 2 o 3 nombres en la cabeza, de ayuntamientos que han dado un salto enorme, porque han mejorado la vida de los usuarios y de los turistas, se han convertido en ciudades referencia en España y referencia afuera, ¿no? Y yo, sobre todo, como un ejemplo de colaboración pública-privada, creo que la más clara, que es el primer gestor aeroportuario del mundo, es AENA. AENA sí que ha sabido estar cerca de los ayuntamientos, de las empresas que al final, bien porque tienen coches ahí de alquiler, o bien porque tienen restaurantes, o bien porque tienen tiendas. Creo que ha sido un ejemplo de compañía que se ha hecho a su región mejor,
¿vale? Y que es clave, y que es parte clave en el PIB del país y que además son aeropuertos que tienen igual también un NPS muy por encima de la media europea. Es un ejemplo de colaboración que quizás no se ve en el caso de otros que también son claves en la movilidad y que no han conseguido eso. Álvaro. Voy a pisarle la idea a Juliana, pero me gusta. Es que es la colaboración, es que es el secreto. Yo creo que las barreras en regulación en un sector, en el sector asegurador fuertemente regulado, el avance y el fomento y la aceleración va a necesitar que público-privado trabajemos multidisciplinarmente. En el caso concreto del sector seguros tenemos entidades muy consolidadas, UNESPA como patronal, la Dirección General del Seguro, la DGSFP, que coordinan y movilizan y dinamizan las necesidades, pero pudiera ser que nos faltase incorporar a otro tipo de expertos también que van a jugar un papel muy, muy, muy relevante, tecnológicas, startups y nuevas soluciones. Al final yo creo que es la colaboración, pero mi mensaje sería no solo bilateral, sino multisectorial, porque es un tema demasiado complejo como para que lo resolvamos solo desde el punto de vista asegurador o asistencia en carretera, solo desde el punto de vista tecnológico. O sea, yo creo que tenemos que estar hablando todos juntos. Borja, Juliana, por alusiones. Pues primero que hay que arriesgarse más, ¿no? Y yo pienso que no solo tenemos que arriesgarnos los startups, nos arriesgamos mucho, pero también las entidades públicas. Es que, mira, un ejemplo. Teníamos que lanzar un servicio de tránsito automático en una ciudad pequeña. Para nosotros nos piden un ENS, ¿no? Que no es obligatorio, pero por si acaso. Y no pueden lanzar sin eso. Digo, ¿dónde hay riesgo? ¿Pero dónde ves el riesgo? ¿Qué va a pasar con máximo riesgo? Pues que no hay riesgo. Porque realmente no es obligatorio, pero preferible. Y no podemos hacer el servicio porque tenemos que tener este ENS que nos cuesta 25.000 euros, medio año de trabajo y, ¿sabes cómo? Otros servicios. Vamos a lanzar un piloto, proyecto para temas de carga y descarga, coche conectado, hacemos el piloto, enseñamos que esto funciona, pues riesgo. Es que hay que arriesgarse, todos tenemos que arriesgarse. De verdad que necesitamos un seguro de riesgo de entidades públicas que tienen tanto miedo de arriesgarse. Que alguien, una empresa privada que también apoya a las entidades públicas en estos riesgos. Pero es que lo que encontramos es que, vale, colaboran, intentan incluso colaborar, pero tienen miedo de arriesgarse. Bien que por lo menos ahora los startups nos dan unas subvenciones públicas para nuestros pilotos, proyectos, es una cosa muy positiva. Obligan a incluir a las empresas pequeñas o startups en los consorcios para hacer unos proyectos innovadores, ¿no? De objetivos del país, de Europa. Eso está bien, pero todavía nos falta este punto tan importante como arriesgarnos y meternos más y incluso escuchar más a las empresas. No sé, yo me propongo ser la asesora o me propongo ser parte de un partido político si hace falta para que empiecen a escuchar y hacer las cosas. Pero no solo escuchar, hacer las cosas. Hablamos, pero luego vamos, salimos y hacemos, probamos, arriesgamos, funciona bien, no funciona, pues, pero lo hemos probado. Pasar a la acción. Sí, pasar a la acción. Sí, digamos, yo creo que tenemos una oportunidad de colaborar, por supuesto, dentro de las industrias, en el ámbito tecnológico, por ejemplo, en los diferentes layers que hemos hablado de tecnologías, dispositivos, conectividades, ciberseguridad, cloud, todo ese mundo, también con otras industrias, porque en ocasiones algunas de estas soluciones pues hay que financiarlas, ¿no? Los despliegues de infraestructuras, la conectividad, por ejemplo, en los modelos V2X más disruptivos que hablábamos antes, pues hay que sensorizar infraestructuras, eso lleva un coste. Entonces, pues, otras industrias como la financiera, pues también tienen mucho que decir. Y, por supuesto, y creo que va más allá de nivel país, donde tenemos, por ejemplo, en España hemos desarrollado muchas plataformas como Telefónica de Smart Cities en diferentes municipios bajo el ecosistema Fireware.
que habla de todo esto, de ecosistemas abiertos, de plataformas de datos que permiten desarrollar servicios por encima, ¿no? Con estándares abiertos. Pero probablemente el enfoque es mayor, ¿no? Tiene que ser un enfoque, pues cuando hablamos de movilidad, pues probablemente más europeo, donde oye, ya tenemos grandes líderes en el ámbito de la movilidad, en la automoción, en el mundo de la aviación, tenemos grandes telcos, digamos, probablemente también somos líderes desde el eje de sostenibilidad, ¿no? Probablemente hay que continuar potenciando todo eso, ¿no? Un ejemplo también es la asociación entre empresas de auto y telcos o industria de la tecnología para generar esos ecosistemas y esos estándares que permitan realmente esa disrupción que está por llegar. Y ya como broche y de manera muy breve, después de todo lo que hemos hablado aquí esta mañana, si tuvierais que definir cuál es el reto o la mayor oportunidad de la movilidad del futuro, ¿cuál sería? Hombre, para mí digamos, el beneficio principal hablábamos de llegar, ¿no? Lo primero es llegar, y llegar seguro, ¿no? Pues, y la tecnología es la principal palanca que hay para, no sé si esos accidentes cero, pero esos casi cero, que pueden ser técnicamente viables, ¿no? Y el reto es conseguir desplegar eso en el menor tiempo posible. Hay temas complejos ahí digamos, de responsabilidades, que hacen que no sea fácil el despliegue, pero digamos que esa aceleración, ¿no? En realidad ya vemos casos disruptivos, ¿no? Yo el otro día iba conduciendo el coche y me despisté un momento y el propio coche me metió en el carril, pasó uno por la izquierda y dije, pues no sé si lo había visto, si no lo había visto. O sea, quiero decir que ya hay casos de uso que tienen bastante impacto, pero eso, claro, se puede llevar al siguiente nivel, ¿no? Y es lo que tenemos que conseguir. Alberto. Yo voy a decir que creo que mucho de lo que hemos estado diciendo al final tiene que ver con que muchos actores diferentes actuemos juntos, ¿no? Con lo cual yo creo que sobre todo tiene que ver con un propósito común, un propósito para todos que haga que nos una, ¿no? En esto de la movilidad. Y yo casi vuelvo al inicio, digamos, diferenciando entre dos cosas un poco distintas, ¿no? A mí me gusta mucho la misión que tiene IKEA, que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Pues creo que aplicado a la movilidad urbana, a la que sucede todos los días, tiene que ver con hacer mejor el día a día de las personas, haciendo que el movimiento, tener que moverte no sea una tarea, sino sea un cierto disfrute que puedes aprovechar, ¿no? Eso en cuanto al día a día. Y el segundo tiene que ver con eso, que además creo que en España es especialmente relevante. Yo creo que es un orgullo que seamos el segundo país más elegido del mundo y muy cerca de Francia para visitar, ¿no? Y eso es algo que creo que es para estar muy contentos, pero hay que convertir que una vez que pasa eso, ¿no? Pues que además de que mejoremos el viaje de esa gente y que incluso ya puestos, pues que seamos un ejemplo de país, porque ojalá se pareciera un poquito más el mundo a España y no a dictaduras o otros países, digamos, que no fomentan un mundo pues igual más igualitario, donde la gente disfruta más, con más cercanía, con más familia, y creo que también es la mejor plataforma que tiene España un poquito también para contribuir al mundo. Y eso pasa porque en esos 7 días que pasan, o 15, o en España, pues también demostrarles que mejoramos su viaje, mejoramos su vida, le dejamos un legado. Álvaro. A la pregunta, ¿cuál es el reto de la movilidad al que nos enfrentamos? Entendida la movilidad como las nuevas soluciones de movilidad, la electrificación, el vehículo eléctrico, pero también la micromovilidad, el car sharing o la multimodalidad en la movilidad. Creo que el principal reto es que consigamos entre todos que sea una realidad, que suceda, que sea tan normal cargar el coche, alquilar una bici, tener un patinete cercano o elegir lo que decía Juliana, aparco y cojo el tren, como saber que cada 2 semanas, yo en mi caso es que consume mucho, saber que cada 2 semanas tienes que ir a la gasolinera a cargar a rellenar el depósito. Creo que hoy sabemos que es una realidad potencial,
todavía no es actual y creo que el gran reto como sociedad que necesita que colaboremos, que es el segundo mensaje que más hemos dicho hoy aquí, y me parece muy interesante, creo que tenemos que colaborar en que esta realidad sea una normalidad, que pase de realidad a normalidad. Juliana, cerramos contigo. Pues termino con una palabra tan importante, ¿no? Que incluso que empezamos, sostenibilidad, importante. Para eso movilidad sí, eléctrica, conectada. Y sostenibilidad a veces sí que hay que conseguir a través de regulaciones, control, porque hay que poner los objetivos, hay que controlarlos, porque muchos objetivos que hemos puesto no se controlan, no se cumplan. Por eso las empresas en cualquier no colaboran y todo. Entonces yo también pues digo que aquí hay que un poco poner el orden a ese tema de sostenibilidad. Sí, hay que potenciarla de todos tipos de maneras, colaboraciones, regulaciones, todo. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Borja, Juliana, Álvaro, Alberto, ha sido un placer, ha sido súper interesante. Yo me quedo con la idea de que la movilidad del futuro es un reto tecnológico, pero claramente es un reto colaborativo y es un reto de todos. Habéis puesto muchísimos ejemplos y yo creo que todos en nuestra medida podemos aportar ahí los medios para empezar también y cada uno de vosotros también. Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias también a todas las personas que habéis estado aquí en este evento organizado por Business Insider España con la colaboración de Allianz Partners. Simplemente deciros que en los próximos días el vídeo del evento Mobility Talks al completo estará colgado en nuestro canal de YouTube y que también en Business Insider España publicaremos distintos contenidos con los mensajes más destacados. Y nosotros pues os esperamos muy pronto en nuestro siguiente evento. Business Insider España, tomad nota, celebra su próximo Marketing Insiders el 27 de mayo. Os esperamos. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Bueno,